Buenas tardes, Dios les bendiga. De nuevo con ustedes en esta tercera entrega. Quiero ahora avanzar un poco más en este diagnóstico acerca de la situación espiritual de nuestro país. Es realmente preocupante que realmente en los últimos tiempos, meses, se ha deteriorado mucho más. Yo salí de Venezuela hace algunos meses y cuando volví en estos días, la situación era más crítica. Quiero basarme ahora en tres historias bíblicas que se parecen mucho a la situación venezolana, porque estoy buscando las bases bíblicas. Recuerden que para mí y para todo cristiano, para todo siervo de Dios, la palabra de Dios es fundamental, es la base, y yo creo en la veracidad de ella. De hecho, en la vez pasada, cuando hablaba de esa maldición que lamentablemente alguien pronunció y nos ha tenido espiritualmente esta situación de deterioro espiritual, moral, económico, todo esto, y todos los pecados que la sociedad venezolana ha hecho, vemos un reflejo en la palabra de Dios, en ciertas historias. Por ejemplo, Salomón. La Biblia nos dice en primer libro de Reyes, capítulo 10, todos esos pasajes realmente son muy amplios, muy largos para leerlos todos aquí, pero a mí me gustaría, primera de Reyes 10, del 14 hasta el capítulo 11, versículo 40, nosotros conocemos esa historia de Salomón. Salomón llegó a tener todas las bases o digámoslo así, las riquezas. Dios le proveyó de sabiduría y de riquezas. Venezuela, Dios la dotó de riquezas, como para que ahora Venezuela fuera una gran nación, próspera. Y eso pasaba con Salomón. Pero en esos pasajes dice la palabra de Dios, por ejemplo, que Salomón se desvió hacia la idolatría. Comenzó a adorar a Astoreth, diosa de los sidonios. Eso lo dice el capítulo 11 de Primera de Reyes 5:6. Y también dice que Dios se enojó por haber él comenzado a adorar estos ídolos. En Venezuela ha sucedido eso, siempre ha sucedido eso, pero lamentablemente se ve con tristeza cómo ha proliferado el satanismo, centros de hechicería. En una entrega anterior hablé de Sorte, la montaña de Sorte, donde allí se hace todo tipo de hechicerías y hasta satanismo. E inclusive hace poco tiempo el presidente Maduro, y también sabemos que el presidente Chávez, defendía la adoración a María Leonza, proclamada por ellos y por muchos venezolanos como la reina de Venezuela. El rey del mundo entero se llama Jesucristo, el creador de todas las cosas. Y todas esas imágenes e ídolos simplemente son idolatría, son abominación a Jehová, si vemos el Decálogo. Hay otra historia en la Biblia que se parece mucho a la venezolana. Es la historia del rey Acab. El rey Acab, en el capítulo 17 de Primera de Reyes, Elías se le presenta allí y le dice que va a haber una gran sequía en Venezuela, en Israel. Acab se había casado con Jezabel y también había emparentado con una mujer que adoraba ídolos como Baal y Acera. El pueblo se perdió espiritualmente y entonces Dios trajo ciertas consecuencias a nivel económico. Elías le profetizó 3 años o más de sequía. Santiago 5, 16, 17 dice que fueron 3 años y medio, lo que quiere decir que probablemente este tiempo espantoso no duró menos de 7 años, porque 7, como vamos a ver en otras entregas, es símbolo de lo perfecto. Sin embargo, no quiero tocar ese tema todavía. Acab fue un rey terrible, inclusive no solamente cometió idolatría. Acab, además, recordemos que expropió, y digo esto exprofeso, es decir, expropió. ¿Por qué? Porque en Venezuela ha sucedido exactamente eso. Muchos terrenos y empresas fueron expropiadas durante estos últimos 18 años. Muchos de esos casos fueron injusticias que se cometieron. Aún hay denuncias al respecto. Gente que ha sufrido porque sus empresas o sus terrenos fueron expropiados. Nabot fue expropiado
con trampas e injusticia por la esposa de este rey Acab. Este rey Acab fue uno de los más terribles. Su familia se corrompió a tal grado. Lean los capítulos del 16 al 19 de Acab, de Primero de Reyes, y se darán cuenta de esta terrible historia, este terrible momento en donde la idolatría, la expropiación, toda una serie de cosas trajo tantos males a la nación de Israel. En varios pasajes en varios textos de esos pasajes ustedes van a encontrar que hubo una gran hambruna, gran escasez. En alguna oportunidad duró 7 años estas hambrunas. Era parte de los juicios de Dios sobre esta nación. También quiero añadir un caso más. Me gustaría solamente poner sobre el tapete estos casos para que pastores, iglesias lo estudien con detenimiento. Yo lo he estudiado en los últimos años con mucho detenimiento y no tengo la duda que se parecen mucho a la situación venezolana. Pero el último caso que quiero ejemplarizar aquí es el caso del faraón. 7 años de hambre anunciados por sueños a través de José. 7 años de escasez. Es cierto que Dios lo permitió para salvar al pueblo de Israel. Es cierto. Sin embargo, este rey o este faraón en Egipto se parece mucho a la terquedad de algunos gobernantes, especialmente de nuestra nación. Un hombre que tiene todo el poder de poder dar un alivio, sea renunciando o sea buscando salidas pacíficas para que Venezuela salga de esto. A Faraón se le pidió dejar ir al pueblo de Israel y dijo no. Y Dios desató la ira sobre Faraón y trajo 10 plagas. Y la última fue la muerte de los primogénitos. Ojalá y no tengamos que llegar a eso. Todavía tenemos un pequeño tiempo. Se agota, el caos en Venezuela se profundiza. Tenemos muchos inconvenientes, cada día es peor. Pero si ustedes leen la historia de la Biblia y esta historia que estoy diciendo, hay un camino. El camino es el arrepentimiento y la fe. Que todos nos volvamos a Dios, incluyendo al gobernante de turno. Ojalá se pueda humillar ante la presencia de Dios y reconocer sus pecados. Los políticos todos deben hacer lo mismo. Los pastores tenemos que hacer lo mismo y volver a la palabra de Dios con mucha fe, porque lo que puede traer esta situación es el juicio de Dios. Dios tiene 2 maneras. Una, arrepentimiento y fe. Todavía estamos en ese tiempo. Si no hay arrepentimiento y fe a tiempo, puede venir el juicio de Dios, que ya está en marcha. Esperamos que no tengamos que llegar a eso, porque habrá mucho dolor en nuestro país, más de lo que hemos visto hasta ahora. Dios les bendiga hasta una nueva entrega.